¿Cómo estamos, queridos lectores y lectoras de auténtica, cruda, dura y pura novela negra y criminal? Hoy hablaremos de mi segundo libro, Júpiter y Wacy O'Landry, los temibles hermanos de la mafia irlandesa. Mi segundo libro tras Logan Pittis y Joe Trama. Pues nada, este segundo libro, ¿por qué se forjó? ¿Por qué nació? ¿De dónde nace la idea? ¿Por qué surge? Bueno, eso tiene una sencilla explicación. Sentí que con mi primer libro me habían quedado cositas en el tintero, me habían quedado ideas, habían quedado cosas pendientes que era muy consciente, pero que no podía explotar en el primer libro porque no encajaban, no iban con la idea principal, porque ahí teníamos un antihéroe, un héroe, un hombre como Logan Pittis, ¿no? Entonces, claro, eh, era algo muy personal, trataba de él, solo de él, con su amigo Joe Trama y su amigo Avery, ¿vale? En contra, por otro lado, estaba Harry Maskowski y su banda, de 7 magníficos. Pero bueno, ese no era el caso era que ahí no podía añadir, digamos, tantos personajes de más, tantas bandas de más, no podía ampliar mucho más el mundo criminal más allá de lo que hice, que la verdad le di ciertos tentáculos, pero no como a mí me gustaría en el sentido de poder añadir un montón de bandas. Incluir muchísimos personajes secundarios, incluso terciarios, en la novela. Pues bueno, de ahí en primer lugar nace esta historia, la idea, porque la idea era una banda de criminales, en este caso una banda de mafiosos irlandeses, un clan de mafiosos irlandeses, una familia irlandesa criminal que se enfrenta a la mafia roja, ¿vale? La mafia rusa de Brooklyn, Nueva York. Pues bien, aparte de esa vendetta total y completa entre los irlandeses contra los rusos y los rusos contra los irlandeses, quería experimentar mucho más allá, quería añadir muchas bandas criminales más. Por eso me dio por añadir la mafia negra, la mafia judía, la mafia polaca, la mafia china, la mafia albano-kosovar, la mafia... muchas mafias y de muchas nacionalidades. Me apetecía crear un entramado criminal absoluto, una telaraña de mafiosos brutal. Y claro, esta era la idea perfecta y la obra perfecta para ampliar todas aquellas fronteras que veía en parte limitadas en Logan Pittis y Joe Trama, porque Logan Pittis era como más personal, más principal, enfocándome más en el faro guía que era Logan Pittis. Aquí no, aquí podía amplificar, ir cambiando, dando los saltos que quisiera entre Júpiter, Wacy, Keegan O'Landry, Nikolai Koyevsky, Czeslaw Koyevsky y todos aquellos personajes secundarios que tienen en su momento de las tramas mucha fuerza y que, sin llegar a ser principales, cobran mucha vida. Pues bueno, así como en mi primer libro quise enfocarme en Nueva York, en este segundo libro quería buscar otras zonas geográficas de Estados Unidos que me llamaran mucho la atención. Pero sí que es verdad que aunque me apasiona la costa oeste, la zona de California y la zona de allí, supongo que no me sentía tan confiado y tan preparado como lanzarme a la costa oeste. Estaba un poco más familiarizado con la costa este, simplemente, no sé, cinematográficamente y todo siempre me había visto más cerca de la comprensión de lo que venía a ser la costa este y sus estados y sus ciudades. Así que otra vez más me volví a mover por la costa este y en este caso opté, como no, por la maravillosa, legendaria, mítica ciudad, estado de Michigan en este caso y ciudad de Detroit, que ahí es donde sitúo a nuestro entrañable personaje Júpiter O'Landry, el mayor de los dos hermanos de la familia O'Landry, ¿vale? Le sitúo en Detroit. Detroit pues siempre me ha parecido de admirar. Detroit me parece que fue lo máximo, que ha caído en un deterioro asombroso y bueno, también muy
inspirado por la historia de Eminem, En 8 millas, Detroit. Pues Detroit siempre estará en la cultura popular, siempre estará en nuestra cabeza. Detroit es la automoción, Henry Ford, todo, ensambladores de coches, todo pasaba por Detroit. Detroit fue la gran fuerza automotriz. Entonces Detroit también tiene todos esos tintes tan de la América, no la vamos a llamar la América profunda, sino la América desamparada, la América olvidada. Entonces, bueno, a diferencia de ese Texas, que vendría a ser un ambiente más sureño, Detroit venía a ser más suburbial y urbano, más como céntrico, pero desamparado, dejado de la mano de Dios. Entonces Detroit, sin duda alguna, no tuve que pensarlo mucho. Dije, si Nueva York ya está utilizado porque Logan Pittis ya utilizó ese registro geográfico, pues en este caso dije, Nueva York va a seguir estando porque Nueva York tiene que seguir estando, pero se lo voy a delegar al malo, al villano, al antagonista de esta historia, que es Nikolai Koyevsky, el jefe de la mafia rusa de Brooklyn, Nueva York. Entonces Nueva York vuelve a aparecer, pero más en un segundo plano, porque viene a ser el lugar del antagonista de esta historia, y obviamente siempre los protagonistas, los antihéroes principales, pues siempre te enfocas más en ellos. Entonces brilla Nueva York, pero brilla más en un segundo plano. Entonces, en un primer plano, en este caso, lo que brilla con fuerza es Detroit. Y cómo no, hablamos de una historia de irlandeses, entonces, cómo no, tenemos la emblemática, vieja y pionera Boston, ¿vale? El estado de Massachusetts y la ciudad de Boston. ¿Cómo no tenemos Boston? Porque hablamos de irlandeses. Y Boston es la cuna de los irlandeses, de los chicos del trébol, los chicos de verde, los hombres de verde. ¿Vale? Entonces, pues nada, Boston no era una opción meditada ni pensada, simplemente fue como obligatorio. Si era irlandeses, tenía que ser Boston. Entonces, pues bueno, en este caso en Boston situamos a Wacie O'Landry, el hermano menor de la familia O'Landry. Y bueno, en Boston es donde nace toda la historia, donde se forja todo el legado del increíble Keegan O'Landry, el patriarca de la familia. ¿Vale? Un veterano criminal absolutamente duro como una roca. Y nada, pues ambientamos en Boston, una de las primeras ciudades de Norteamérica, siendo pionera en un montón de cosas, a medida que me documenté un poquito, porque de Nueva York pues había algunas cosas más para mi primer libro, pero tampoco es que estaría súper documentado, entonces me tuve que documentar de diferentes y variadas cosas de Nueva York, pero en este caso me tuve que documentar bastante más de Boston, sobre todo, y de Detroit un poco menos, pero también bastante. No es que me nutriera de una información absoluta y brutal, pero sí que es verdad que me gustaba informarme y documentarme en cierta medida para ciertos aspectos, porque me gusta ser un poco técnico y detallista y fetichista a la hora de mencionar ciertas cosas, marcas, lugares, etcétera, porque mezclo la realidad con la ficción en muchos momentos y lugares y demás. Y bueno, pues por eso volvimos a enfocarlo, en este caso en la costa este, y por eso mismo fue Detroit, como ya os he explicado claramente, y por qué Boston, que son los dos sitios más fundamentales de la historia. Y Nueva York, obviamente, y otra vez más vuelve a aparecer, pero en este caso por el antagonista de esta historia, Nikolai Koyevsky, y su hijo Czeslaw Koyevsky. Y bueno, elegí una banda criminal, una mafia criminal, porque pensaba que era muy interesante ampliar la ramificación de personajes, y en vez de enfocarme solo en un personaje principal, en un antihéroe, pues qué mejor que como el sol y la luna, el día y la noche, que en este caso serían la noche y el día, la luna y el sol. Tenemos a un hermano mucho más intelectual, mucho más sensato, mucho más conmedido, y tenemos al otro hermano mucho más salvaje, mucho más eufórico, mucho más soberbio, mucho más arrogante, y luego tenemos un patriarca en el medio que es un fiel reflejo de ambos, tirando un poco más al lado de Júpiter, más salvaje, más alocado, pero a la vez también muy templado para llegar a ser lo bastante inteligente como para haber podido liderar una banda tan importante como la de los O'Landry durante tanto tiempo, que ese es el patriarca, Keegan O'Landry, King Mad Dog. Y nada, pues bueno, tenía que ser una banda
criminal, en este caso, elegí la mafia irlandesa porque con Logan Pittis ya había explotado bastante el ramalazo italiano, ya había hecho acopio de esa manera con la mafia italiana, entonces dije, ¿qué otra mafia me puede cautivar tanto como la mafia italiana? Y entonces lo tuve claro. No sé por qué no fui tan consciente en la primera novela, pero sí que es verdad que en la segunda me di cuenta de la magia y lo maravillosa y fascinante que resultaba la mafia irlandesa. Porque la verdad que en mi primera novela sabía más bien poco de la mafia irlandesa, pero a medida que fui indagando para mi segunda novela, vamos, blanco y en botella, la mafia irlandesa, de hecho, es más pionera en Estados Unidos que la mafia italiana. Entonces, pues tiene mucha historia y mucho legado y fue muy fácil declinarme por la mafia irlandesa para así romper un poco con ese hilo italiano que ya había fomentado y fundamentado tanto en mi primer libro de Logan Pittis y Joe Trama. Bueno, pues de esa manera aquí tenemos a la mafia irlandesa. Y nada, y luego pues una mafia y una banda y una familia criminal de varios miembros para que se enfrentara a otra mafia criminal de varios miembros y entre medias poder crear en esta novela un montón de subtramas de un montón de familias criminales de diferentes nacionalidades, orígenes y demás. Entonces, pues básicamente por eso enfoqué esta novela más a mafias y familias completas más que a un solo personaje, a grupos colectivos, a mafias generalizadas, a grupos criminales más amplios y a organizaciones más como tal. Y por eso era un poco lo que me quedé con ganas y me quedó en el tintero en mi primer libro, que era el poder ampliar muchas más ramificaciones en bandas, en familias y en organizaciones criminales. Y básicamente por eso es el primer libro se podría considerar una venganza personal como la que ejerce Logan Pittis contra Harry Maskowski y todo su séquito de esbirros y acólitos asesinos en la primera novela, y en esta segunda novela pues teníamos una venganza también, pero más una venganza más grupal, más de banda contra banda, más al estilo Warriors, ¿sabes? Más al estilo, no sé decirte, El Padrino, más al estilo... Pues sí, básicamente ese tipo, porque Scarface ya sería más tirando a Logan Pittis y Utrama, que sería más enfocado como en Tony Montana en Logan Pittis, y esto viene a ser más enfocado en la familia del Padrino, ¿no? Todo lo que viene a ser el séquito de la familia del Padrino y demás. Entonces, pues por eso mismo enfoqué esta novela en un ramaje más amplio y más grupal, más colectivo. Y bueno, eso es lo que me había quedado en mi primera novela y quería explotarla en esta segunda. Así que nada, si estás interesado en una obra como esta, no dudes en contactar para adquirir esta maravillosa novela que es solo para los más aptos y más intrépidos lectores, porque estamos hablando de una auténtica novela noir, bien dura, bien explosiva y bien auténtica. Porque si algo tiene Júpiter y Waith y Landry, los temibles hermanos de la mafia irlandesa, es que hay mucha sangre, mucha violencia, mucho plomo, mucho fuego y sobre todo hay mucha metáfora, mucha profundidad, mucha filosofía, porque entre sangre, vísceras y venganza también se mueve mucho intelecto, mucha filosofía y muchos porqués. Pero para eso hay que conocer la trama. Gracias.